Lo que está pasando en la familia Iglesias no es una simple crisis familiar. No. Esto es una auténtica guerra fría, una bomba emocional que ha estallado en el momento más delicado de Julio Iglesias. Y lo que más duele, lo que más indigna, es que quien ha encendido la mecha ha sido su propia hija, Chabeli. La misma que siempre había sido la más callada, la más prudente, la que jamás había levantado la voz, hasta ahora. Porque lo que se ha vivido en esa habitación de hospital donde Julio Iglesias se encuentra ingresado, va mucho más allá de un simple desencuentro entre padre e hija. Ha sido una escena de película, pero sin actores. Todo real, todo vivido, todo sentido, frente a frente. Julio, frágil, deteriorado, enfrentado a una hija que venía con un discurso preparado, con una lista de agravios que llevaba años acumulando. Y lo soltó todo. Sin filtro, sin pausas, sin miedo. Chabeli entró en esa habitación con una mirada que ya decía mucho. Y cuando abrió la boca, lo que salió fue pura dinamita. ¿Cómo has podido hacer esto con tus propios hijos?, le dijo. ¿Cómo has podido darnos la espalda mientras te rodeabas de jóvenes que no saben ni lo que pesa este apellido? Porque sí. Lo que más ha dolido a Chabeli no es el dinero. No son las cuentas. No son los testamentos. Es algo mucho peor, el abandono emocional. El sentimiento de haber sido sustituida. Borrada del mapa. Como si ya no existiera. Y ahí es donde todo explota. Porque esto no va de herencias, ni de negocios. Va de cariño. Va de respeto. Va de ese vacío que sienten los hijos cuando ven que su padre, su referente, ha puesto su atención, su tiempo y sus recursos en otras personas. En las gemelas. Dos jóvenes que, según Chabeli, han pasado de ser las benjaminas del clan a convertirse en las auténticas dueñas del imperio Iglesias. Y eso, según ella, es una traición. Una traición con todas las letras. Pero lo más fuerte no es solo lo que dijo. Es como lo dijo. Con una firmeza que heló la sangre. Con una seguridad que dejó a Julio sin palabras. Porque él, que siempre ha sabido esquivar preguntas con encanto, que siempre ha sabido salir de los líos con una sonrisa, esta vez no pudo. Esta vez le temblaron las manos. Y no por la enfermedad. Le temblaron por dentro. Porque Chabeli no venía a hablar. Venía a ajustar cuentas. Y lo hizo con una frialdad que dejó a todos los presentes en shock. Pero, ¿qué ha pasado para que Chabeli, la hija discreta, la que nunca había dado un escándalo, explotara así? Pues ha pasado lo que pasa en muchas familias, pero multiplicado por 1000. Porque aquí no hablamos de una casa normal. Aquí hablamos de un imperio. De millones. De fama. De poder. Y de una figura, la de Julio Iglesias, que siempre ha estado rodeada de un aura de perfección. Pero que ahora, en su vejez, empieza a mostrar las grietas. Y en el centro de todo esto, las gemelas. Las hijas pequeñas, que según muchas voces cercanas al entorno, han sido elevadas por Julio a una posición privilegiada. Se habla de cuentas bancarias, de poderes notariales, de acceso a decisiones que ni Enrique Iglesias ni Chabeli han tenido jamás. Se habla incluso de que ellas ya gestionan parte del legado artístico del padre. Y todo, sin consultar con los hijos mayores. Sin una llamada. Sin una explicación. ¿Y qué hizo Isabel Preisler ante todo esto? Nada. Absolutamente nada. Y eso, para Chabeli, es igual de doloroso. Porque si bien Julio ha tomado decisiones injustas, Isabel ha sido cómplice por omisión. Ha preferido callar. Ha preferido mantener su imagen intacta, su peinado perfecto, su sonrisa de portada, antes que enfrentarse a la realidad de una familia que se desmorona. Chabeli lo dejó claro en esa habitación. Tú sabías todo, le dijo a su madre. Y no hiciste nada. Y con esas palabras, el hielo se rompió. Porque una cosa es discutir con tu padre, otra es señalar a tu madre como cómplice de una traición familiar. Y eso fue lo que más impactó. Porque si Isabel ya no es el refugio de sus hijos, si ya no es el pegamento que une a todos, entonces, ¿qué queda? Lo que está pasando en esta familia es grave. Gravísimo. Y no solo porque estemos hablando de los Iglesias, sino porque lo que hay aquí es una historia de abandono, de favoritismos, de hijos rotos por dentro que ya no aguantan más. Y lo que ha hecho Chabeli, para muchos, es un acto de valentía. Para otros, una traición. Pero lo que es seguro, es que no hay vuelta atrás. Y atención, porque lo que viene ahora es aún más fuerte. Porque Chabeli no solo ha hablado. Ha tomado una decisión que va a cambiarlo todo. Una decisión que, cuando se sepa, va a sacudir aún más los cimientos de este apellido que parecía intocable. Un paso que deja claro que no se trata de dinero, se trata de dignidad. Y lo más fuerte de todo es que esta no es una bronca puntual, de esas que se solucionan con un abrazo y una cena familiar. No. Esto es una grieta que viene de años atrás. Porque Chabeli no ha estallado de repente.
Esto no es un capricho, ni un calentón. Esto es el resultado de un silencio demasiado largo, de muchas navidades con sonrisas forzadas, de llamadas sin responder, de fotos familiares donde ella ya no estaba. De sentir que no cuenta, que no importa, que ha sido sustituida. Porque lo que nadie se atreve a decir en voz alta es que Chabeli lleva años viendo cómo las gemelas se han convertido en las nuevas reinas del castillo. Mientras ella, la hija mayor, la que estuvo desde el principio, ha sido apartada como si fuera una nota a pie de página en la historia de la familia Iglesias. Y eso, para cualquiera, duele. Pero para alguien que ha vivido toda su vida bajo los focos, aún más. La imagen que se vende es la de una familia feliz, cosmopolita, de lujo y tradición. Pero por dentro hay heridas abiertas que no cicatrizan. Porque no hablamos de dinero, hablamos de cariño. Hablamos de la mirada de un padre que ya no está. De la indiferencia que pesa más que cualquier fortuna. Chabeli no le reclamó un coche ni una casa. Le reclamó presencia. Le reclamó haberla ignorado cuando más lo necesitaba. Y eso, según testigos que estaban en esa habitación de hospital, fue lo que más afectó a Julio. No fueron los gritos, que tampoco los hubo. Fue la verdad dicha sin filtros. El tono firme de una hija que no quiere venganza, sino respeto. Que no viene a pedir, sino a decir basta. Y eso, para un hombre como Julio Iglesias, que ha controlado cada detalle de su imagen durante décadas, fue un golpe directo al ego. Pero la cosa no se quedó ahí. Porque Chabeli no solo habló por ella. También llevó la voz de Enrique. Y eso ya es palabras mayores. Porque Enrique Iglesias, que siempre ha sido reservado, que nunca entra en polémicas, ha estallado en privado. Y aunque aún no ha hablado públicamente, su entorno dice que está al límite. Que lo de las gemelas le parece un atropello. Que no entiende cómo su padre ha permitido que dos adolescentes manejen cuentas, propiedades y decisiones que afectan al legado de toda la familia. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Porque, según fuentes muy cercanas a la familia, las gemelas no solo tienen poder simbólico. Tienen poder real. Poder notarial. Acceso a cuentas. Decisión sobre inversiones. Control sobre los derechos de imagen y autor. Y eso, amigas y amigos, es mucho más que un capricho de padre cariñoso. Es una delegación de poder que ha dejado a los hijos mayores fuera del juego. Literalmente. Y mientras Chabeli y Enrique se sienten traicionados, Julio intenta justificarlo todo con el discurso de siempre. Que si las niñas son el futuro, que si quieren ayudar a los demás, que si hay que modernizar el legado. Pero ya nadie le compra ese cuento. Porque aquí no hablamos de modernidad, hablamos de exclusión. De cómo ha cambiado el tablero familiar sin avisar a nadie. Y eso ha generado una fractura que, ahora sí, parece irreversible. Lo más doloroso para Chabeli fue descubrir que las decisiones se habían tomado a espaldas de todos. Sin una reunión. Sin una llamada. Ni siquiera un correo. Nada. Como si ya no contaran. Como si fueran una molestia a la que había que mantener lejos para que no interfirieran en los planes del nuevo núcleo duro del clan. Y eso, más que humillante, es devastador. Y ojo, porque aquí entra en juego otro personaje clave, Isabel Preisler. La madre. La gran dama del silencio. Porque, según Chabeli, ella lo sabía todo. Lo supo desde el principio. Y no dijo nada. No hizo nada. Y eso, para Chabeli, fue una puñalada. Porque una madre debe proteger, debe intervenir, debe mediar. Pero Isabel optó por callar. Por mirar hacia otro lado. Por mantener su imagen impoluta mientras la familia se desmoronaba desde dentro. En esa conversación con su padre, Chabeli lo soltó todo. Le dijo que su madre había sido cómplice por omisión. Que había preferido la elegancia al compromiso. Que había antepuesto la reputación al bienestar de sus propios hijos. Y eso, en esa habitación, hizo que el ambiente se congelara. Porque cuando una hija acusa a sus padres, no lo hace por capricho. Lo hace desde la herida. Desde el abandono. Desde la certeza de que algo se ha roto para siempre. Y lo que empezó siendo una conversación tensa, acabó siendo una ruptura definitiva. Porque Chabeli no solo habló. Actuó. Tomó la decisión de renunciar públicamente a su parte del testamento. Y eso, en una familia como esta, es una bomba. No solo porque implica millones de euros, sino porque rompe el pacto no escrito del clan, el de no airear los trapos sucios. El de resolverlo todo entre bambalinas. Chabeli rompió ese pacto. Y lo hizo con todas las consecuencias. Desde entonces, el entorno Iglesias está en shock. Nadie se atreve a hablar. Las llamadas han cesado. Los WhatsApps, en silencio. Las agendas, en pausa. Porque lo que ha hecho Chabeli ha abierto una brecha que ya no se puede cerrar. Y mientras algunos la acusan de desleal, otros la aplauden por valiente. Por decir lo que tantos pensaban y nadie se atrevía a verbalizar.
Y todo esto, mientras Julio Iglesias atraviesa una de las etapas más delicadas de su salud. Con problemas físicos evidentes, con un estado de ánimo apagado, con una mirada que ya no brilla. Y lo peor, sin el apoyo de los suyos. Porque ha perdido lo más valioso, la confianza de sus hijos. Y eso, por mucho dinero que tengas, no se compra. Y así se fue. Dejando a Julio solo, rodeado de enfermeros, papeles de clínicas privadas y una sensación de vacío que ya no se puede llenar con dinero. Porque el imperio Iglesias, ese que parecía intocable, está empezando a resquebrajarse. Y no por fuera, no por la prensa, sino por dentro. Por sus propios hijos. Por los que ya no están dispuestos a fingir. Y mientras todo esto sucede, Isabel Preisler sigue acudiendo a sus eventos con sonrisa perfecta, como si nada pasara. Pero algo pasa. Y lo que pasa es muy grave. Lo que viene ahora será aún más duro. Porque la prensa ya ha olido sangre. Y los medios no van a soltar el tema. Las portadas ya se preparan. Los programas del corazón frotándose las manos. Porque esto no es un simple desencuentro familiar. Esto es la caída de un imperio. Lo que nadie se esperaba, lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, ha explotado con fuerza. Porque sí, la decisión de Chabeli Iglesias de renunciar públicamente a su parte del testamento ha sido solo la chispa que ha encendido una bomba que llevaba años cocinándose a fuego lento. Y lo más fuerte es que esa bomba, esa explosión emocional y familiar, no ha hecho más que empezar. Porque cuando una hija dice basta, cuando una hermana levanta la voz, lo que viene detrás es un terremoto que sacude todos los cimientos. Y la figura de Julio Iglesias, ese icono del pop latino, ese galán universal que enamoró a medio planeta con su voz y su sonrisa, está ahora en el punto de mira. Ya no como artista, ya no como leyenda, sino como padre, como ser humano. Y eso, para muchos, es lo más doloroso. Porque una cosa es que te critiquen la carrera, y otra muy distinta es que tus propios hijos te cuestionen como padre. Y no uno, ni dos. Ya van 3. Chabeli, Enrique y Julio José. 3 hijos que, cada uno a su manera, han dejado claro que algo no va bien. Que algo huele a podrido en ese imperio de brillos y palmeras. ¿Y qué ha hecho Julio? ¿Ha salido a dar la cara? ¿Ha intentado tender puentes, calmar las aguas, reconstruir lo que queda? Nada de eso. Se ha refugiado en el silencio. En ese mutismo que muchos interpretan como soberbia. Como si creyera que está por encima del bien y del mal. Como si nada de esto fuera con él. Pero el tiempo de callar ya ha pasado. Ahora toca rendir cuentas. Porque las verdades familiares, cuando se tapan durante años, acaban estallando a lo grande. Y mientras todo esto ocurre, las gemelas, las gemelas. Las niñas mimadas del clan. Las que, según muchas voces del entorno cercano, han pasado de ser adolescentes discretas a convertirse en las nuevas reinas del imperio. Con poder. Con acceso. Con privilegios que sus hermanos jamás tuvieron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué esa obsesión de Julio con sus hijas menores? ¿Por qué esa necesidad de entregarles el timón de una herencia que no les corresponde en solitario? Hay quien dice que Julio Iglesias, en su vejez, ha perdido el norte. Que se ha dejado influenciar. Que ya no es el hombre de decisiones firmes, sino un padre vulnerable que se ha refugiado en la compañía de sus hijas más pequeñas como una forma de consuelo ante la decadencia física. Otros van más allá. Dicen que hay manipulación. Que hay movimientos detrás de las cortinas. Que las gemelas han sido impulsadas por terceras personas con intereses muy claros. Personas que saben que controlar a las gemelas es controlar el legado Iglesias. Y eso, amigas y amigos, vale millones. Porque no estamos hablando solo de discos o canciones. Estamos hablando de derechos de imagen, de propiedades en todo el mundo, de contratos con discográficas, de exclusivas con revistas, de colaboraciones con marcas de lujo. El apellido Iglesias no es solo historia, es dinero. Mucho dinero. Y quien lo gestione tiene un poder inmenso. Y ahí está el corazón del escándalo. Porque Chabeli, Enrique y Julio José sienten que ese poder les ha sido arrebatado. Que han sido despojados de su lugar, como si fueran secundarios en su propia familia. Y mientras tanto, Miranda Regensburger, la mujer que ha estado al lado de Julio durante décadas, la madre de las gemelas, ha desaparecido del mapa. No hay fotos, no hay apariciones públicas, no hay comunicados. El silencio de Miranda es ensordecedor. Porque ella, más que nadie, conoce los entresijos de esta familia. Ella sabe lo que se cuece. Ella ha sido testigo de todo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora se retira? ¿Ahora guarda silencio? ¿Es cómplice? ¿O víctima? Lo cierto es que todo esto ha dejado a Julio Iglesias completamente solo. Porque incluso los más fieles empiezan a dudar. Incluso sus amigos de toda la vida evitan hablar del tema. La prensa que antes lo adoraba, ahora se pregunta qué hay de cierto en todo esto. Y las redes sociales, las redes, están que arden.
Cada palabra de Chabeli se analiza al milímetro. Cada gesto de Enrique se convierte en noticia. Cada silencio de Julio se interpreta como una confesión. Y el público, que durante años idolatró a esta familia, ahora se divide. Hay quienes apoyan a los hijos, que entienden su dolor, que creen que tienen razón. Y hay quienes defienden a Julio, que piensan que todo esto es una traición, que los hijos deberían guardar respeto, que esto no se ventila en los medios. Pero lo que está claro es que nadie, absolutamente nadie, se queda indiferente. Porque esto no es solo un conflicto familiar. Es una historia de poder, de traiciones, de decisiones que han roto vínculos que parecían eternos. Y lo más fuerte está por llegar. Porque según fuentes cercanas, Enrique Iglesias estaría a punto de romper su silencio. Y no con cualquier declaración. No con una entrevista pactada. Se habla de una carta abierta. De un comunicado demoledor. De una toma de posición que podría ser el punto final a la imagen impoluta de Julio como padre. Y si eso ocurre, si Enrique da el paso, el terremoto va a ser histórico. Lo que viene a continuación no es solo el colofón de un drama familiar. Es la explosión final de un volcán que llevaba años acumulando lava bajo la superficie. Porque lo que ha hecho Chabeli Iglesias no tiene marcha atrás. Ha roto la última cuerda que aún sostenía una apariencia de unidad familiar. Y con ello, ha dejado al clan Iglesias completamente al desnudo. Sin máscaras. Sin sonrisas. Y con todas las vergüenzas al aire. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que tras esa renuncia pública al testamento, ese no quiero ni un euro manchado, las consecuencias no se han hecho esperar. Primero fue el silencio sepulcral de Julio Iglesias. Luego, las llamadas desesperadas de su entorno más íntimo intentando frenar una sangría que ya era imparable. Pero lo más fuerte ha sido la reacción de las gemelas. Porque sí, esas jóvenes a las que Julio les ha dado todo, absolutamente todo, han salido a defenderse. Y lo han hecho con una frialdad que ha dejado helados a muchos. Una de ellas, según fuentes muy cercanas, habría dicho textualmente, si ella no quiere su parte, mejor para nosotras. Así, sin titubeos. Sin una pizca de empatía. Como si lo que estuviera en juego fuera solo dinero y no los vínculos más básicos entre hermanos. Esta frase, que ya circula como un cuchillo afilado por redacciones y programas de televisión, ha provocado indignación entre los seguidores más fieles del clan original. Porque muchos aún recuerdan la época en la que Julio, Chabeli y Enrique eran el trío inseparable. La imagen de familia ideal. La representación del éxito unido al amor fraternal. Pero eso, evidentemente, quedó atrás. Y claro, Enrique. ¿Dónde está Enrique? ¿Qué dice de todo esto? Pues sigue en silencio. Pero un silencio que grita. Que pesa. Que se nota en cada gesto, en cada ausencia. Y atención, porque periodistas que trabajan desde Miami aseguran que Enrique estaría preparando un comunicado demoledor. Un texto corto, contundente, sin posibilidad de malinterpretación. Algo que lo desvincule por completo de las decisiones de su padre. Algo que diga, con todas las letras, que él no forma parte de ese nuevo Iglesias construido a base de favoritismos, deslealtades y decisiones oscuras. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que ese comunicado, según han filtrado algunas fuentes, incluiría el anuncio de una desvinculación artística. Es decir, que Enrique podría estar considerando dejar de usar el apellido Iglesias como marca. Que pasaría a ser simplemente Enrique, a secas. Un golpe brutal. Un gesto simbólico que marcaría para siempre la historia del pop latino. Porque si Enrique Iglesias deja atrás su apellido, lo que está haciendo es dinamitar la historia que su padre construyó durante décadas. Pero es que esto no para aquí. La prensa internacional se ha volcado en el tema. Programas en Estados Unidos, Argentina, México y hasta en Francia ya se han hecho eco del escándalo. La historia ha trascendido las fronteras del corazón y se ha convertido en un fenómeno mediático global. No es solo una bronca familiar. Es un terremoto cultural. Porque Julio Iglesias no es solo un artista. Es un símbolo. Y los símbolos, cuando caen, hacen mucho ruido. La figura de Isabel Preisler, por su parte, está sufriendo un desgaste sin precedentes. Por primera vez, su imagen de dama elegante y perfecta empieza a resquebrajarse. No porque haya hablado, sino porque no lo ha hecho. Su silencio, que antes era su mejor arma, ahora se ha convertido en su peor enemigo. Porque mientras sus hijos se rompen por dentro, ella sigue paseando por Potocals, luciendo vestidos de alta costura y sin soltar una palabra. Y eso, al público, le escuece. Le huele a frialdad, a egoísmo, a indiferencia. Los medios están empezando a hablar de la reina del hielo. Una madre que no da la cara, que no apoya ni consuela, que no se pronuncia ni siquiera para mediar. ¿Dónde está Isabel cuando sus hijos la necesitan? ¿Qué madre se esconde mientras su familia implosiona en directo? Estas preguntas, que antes nadie se atrevía a formular, ahora circulan sin pudor por tertulias, portadas y redes sociales.
Y la imagen de la Preisler, antes intocable, empieza a agrietarse. Y mientras tanto, Julio Iglesias, cada vez más encerrado. Más solo. Más débil. Sus amigos de toda la vida, esos que lo acompañaron en giras, en fiestas, en cenas interminables, han empezado a desaparecer. Algunos por respeto, otros por miedo al escándalo. Y otros, simplemente, porque ya no reconocen al hombre que un día lo fue todo. Dicen que Julio se ha vuelto irascible, hermético, incapaz de aceptar críticas o consejos. Que vive en una burbuja donde solo escucha lo que quiere oír. Y que esa burbuja, poco a poco, se está convirtiendo en su cárcel. Y ojo, porque hay un dato que ha pasado desapercibido pero que podría ser clave. Un testigo cercano asegura que Julio ha empezado a mover algunas propiedades en el extranjero. A reestructurar cuentas. A firmar documentos con urgencia. ¿Está preparando algo? ¿Está intentando blindar su fortuna ante una posible tormenta legal? ¿O simplemente está reorganizando su legado antes de que sea demasiado tarde? Porque lo que está claro es que esta historia no ha terminado. Ni mucho menos. De hecho, puede que lo más fuerte esté aún por llegar. Porque cuando se rompe el pacto del silencio en una familia tan mediática, lo que sigue suele ser una avalancha. Y ahora que Chabeli ha hablado, que Enrique planea hablar, que las gemelas sueltan perlas y que Julio reacciona con movimientos nerviosos, solo falta que alguien más prenda la mecha final. Y esa persona podría ser Miranda. Sí, la mujer que ha estado al lado de Julio durante décadas. Que lo ha acompañado en lo bueno, en lo malo y en lo inconfesable. Se dice que Miranda también tiene mucho que contar. Que ha visto cosas. Que ha callado por lealtad. Pero que ahora, tras su retirada silenciosa, estaría valorando romper su propio silencio. Y si lo hace, prepárate. Porque Miranda conoce los secretos que nadie más conoce. Las verdades que nunca se han dicho. Y si habla, el castillo de naipes se derrumba del todo. Esta no es solo la historia de una familia rota. Es la crónica de un imperio que se cae a pedazos mientras millones de personas lo observan, fascinadas, desde sus pantallas. Porque esto no es solo prensa rosa. Esto es historia de la televisión, del espectáculo y del corazón. Una historia que aún no ha escrito su último capítulo. Y ahora sí, llegamos al desenlace. A ese punto donde ya no hay vuelta atrás. A la última línea de defensa antes del derrumbe total del apellido Iglesias tal y como lo conocimos. Porque lo que parecía una simple crisis familiar, un roce entre hermanos o una mala gestión emocional entre padre e hijos, se ha transformado en el mayor escándalo que ha sacudido a una familia del espectáculo en décadas. Y ojo, que no estamos hablando de cualquier familia. Estamos hablando de la familia Iglesias. De un linaje que, hasta hace poco, era sinónimo de éxito, elegancia y admiración internacional. Hoy, en cambio, se ha convertido en un campo de batalla donde las palabras hieren más que los silencios, y donde las decisiones tomadas entre bastidores acaban estallando a plena luz del día. Y lo más demoledor es que, en esta guerra, ya no hay aliados, solo trincheras. Porque tras la renuncia de Chabeli, el silencio de Enrique, el desprecio abierto de las gemelas, la indiferencia de Isabel y la desorientación de Julio, lo que queda no es una familia. Lo que queda es un esqueleto mediático que intenta sostenerse entre restos de pasado glorioso y toneladas de rencor acumulado. Y lo peor es que, según apuntan fuentes muy cercanas al entorno más privado de Julio Iglesias, la guerra apenas ha comenzado. Varias productoras internacionales están negociando en secreto la realización de una docuserie exclusiva. Sí, como lo oyes. Un documental que contaría todo desde dentro. Que daría voz, por primera vez, a todos los actores implicados. Chabeli, Enrique, incluso Miranda. Y se rumorea que ya han sido contactadas cadenas en Estados Unidos, México y España. ¿Te imaginas ver en pantalla lo que hasta ahora solo conocíamos por rumores de pasillo? ¿Te imaginas ver a Enrique contando su verdad? ¿A Chabeli relatando punto por punto lo que pasó en esa habitación de hospital? Porque el interés es global. La historia lo tiene todo: fama, traición, dinero, herencias, abandono emocional, hijos enfrentados, una madre ausente y un patriarca consumido por sus errores. Esto es dinamita pura. Y, como era de esperar, hay quienes quieren convertir ese drama en oro. Y aquí viene el punto más caliente: Telecinco está detrás. Sí, como lo oyes. La cadena de los escándalos, la misma que vetó durante años ciertos temas familiares por miedo a perder privilegios, ahora estaría interesada en liderar el proyecto. ¿Por qué? Porque ven que esto tiene un potencial de audiencia brutal. Y porque, después de tantos fracasos recientes, necesitan algo fuerte, impactante, explosivo. Algo que les devuelva el liderazgo. Y esto, sin duda, lo es. Pero claro, no todo el mundo está contento con esta idea. Hay miedo. Miedo de que se destape demasiado. Miedo de que se sepa lo que nunca se ha contado. Miedo de que la leyenda se rompa para siempre. Porque si algo ha protegido a Julio Iglesias durante toda su carrera, ha sido el control férreo de su imagen.
Él ha decidido siempre que se dice, que se muestra, que se oculta. Pero ahora, ese control se ha ido al garete. Porque cuando los tuyos te dan la espalda, ya no hay asesores ni contratos que te salven. Cuando tus propios hijos deciden hablar, no hay marketing ni comunicado que lo frene. Lo que viene ahora es una avalancha. Y el público, créeme, quiere verla. Y hablando del público, vaya revuelo. Las redes están que arden. Se multiplican los comentarios, los debates, los hilos de Twitter, los vídeos de TikTok, los análisis en YouTube. Todo el mundo tiene una opinión. Están los que defienden a Enrique y Chabeli como víctimas de un sistema injusto, y están los que siguen viendo a Julio como un ídolo intocable. Y en medio, una Isabel Preisler que cada vez tiene menos defensores. Porque sí, ha sido elegante toda su vida. Pero en esta historia, la elegancia no basta. Aquí se necesitaba humanidad. Y eso, parece que se ha esfumado entre tanto diseñador y tanta pose de revista. Hay una frase que se repite mucho estos días entre los comentaristas más críticos. Lo que no rompió la fama, lo ha roto la sangre. Y es verdad. Porque ni la presión mediática, ni los escándalos amorosos, ni las polémicas con Hacienda, ni los rumores de salud, nada de eso consiguió destruir la imagen del clan Iglesias. Pero ahora, en plena vejez de Julio, ha sido su propia sangre la que ha iniciado el incendio. Y atención, porque los abogados están en pie de guerra. Se espera una oleada de movimientos legales. Revisión de testamentos, impugnaciones, auditorías internas, congelación de cuentas. Incluso hay quien habla de filtraciones de documentos confidenciales que podrían comprometer gravemente la reputación del artista. Se avecina una tormenta judicial. Y esta vez, nadie podrá decir yo no sabía. Julio Iglesias, el hombre que enamoró a millones, el que llenaba estadios y coleccionaba portadas, hoy está solo. Abandonado por su compañera, ignorado por parte de sus hijos, criticado por la prensa, y cada vez más aislado de un mundo que ya no le teme, ya no le idealiza, ya no le sigue. Y eso, para un hombre como él, es el peor castigo posible. Porque al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y puede que el gran error de Julio no haya sido amar demasiado, sino haber amado mal. Haber confundido cariño con control, apoyo con favoritismo, y protección con silencios que duelen más que las palabras. El clan Iglesias se desmorona. No por culpa de la prensa, ni por los fans, ni por las redes. Se desmorona porque sus pilares se han roto por dentro. Porque ya no hay confianza. Porque ya no hay comunicación. Porque ya no hay respeto. Y sin eso, no hay apellido que aguante. Y tú, que has seguido esta historia con nosotros, lo has visto claro. Aquí no hay buenos ni malos. Aquí hay heridas. Heridas que se abrieron hace años, que nadie quiso curar, y que ahora sangran delante del mundo entero. Porque lo que está en juego no es una herencia ni una portada. Lo que está en juego es una familia que se ha perdido a sí misma. Y si tú sientes que esto va a estallar todavía más, es porque tienes razón. Porque esto, amigo mío, acaba de comenzar. Y aquí estaremos, para contártelo. Porque esto no es una historia más. Esto es el final de una era. Y cuando un imperio cae, todo el mundo quiere ver cómo suenan los escombros.